Debbie Poliski, nutricionista, otra vez aquí con el segundo segmento. Ahora el mensaje va a ser qué es una porción y cómo utilizar las porciones cuando comemos todos los días. A mí muchas veces me vienen y me dicen, mira, estoy siguiendo una dieta, pero no puedo bajar de peso. ¿Qué es lo que pasa? Y yo lo que les digo es, mire, es muy difícil hacer cambios en la alimentación, pero una de las palabras mágicas que utilizo es entender qué es una porción y saber comer menos. La palabra menos es la palabra mágica. Y ahora le voy a enseñar cómo comer menos y cómo realizar o entender qué es una porción en el plato de comida. Primero, quiero que usted elija un plato que usted tiene en casa y utiliza todos los días. Aquí tengo uno que es, bueno, más específico para enseñarle las porciones. Es importante siempre tener un balance en la alimentación, un equilibrio entre frutas y vegetales, cereales integrales, carnes, pescados, frijoles, huevo, los lácteos descremados y no tanto los azúcares refinados y las grasas o el consumo excesivo de sodio o de sal. Entonces, empecemos por lo siguiente. Con el plato, recuerde que la mitad del plato debe consistir en muchas verduras y frutas. ¿Qué es una porción? Bueno, una porción de verduras y frutas equivale al tamaño de un mouse que usted o quizás sus hijos o nietos tienen en casa. O si no, una pelota de béisbol. También, en el caso de las verduras y las frutas, una taza en crudo de vegetales o una fruta mediana es una porción. O si no, recuerde, media taza de vegetales en cocido. Las frutas también son dulces, pero es un dulce natural, no es ese exceso de azúcar que nosotros en general utilizamos y no necesitamos. Otra opción de fruta fresca podría ser frutas desecadas, como las pasas de uvas, los higos, los dátiles. O si no, también las frutas congeladas, porque no tienen agregado de azúcar. O si no, las verduras también congeladas es otra excelente opción. Después, en su plato, usted va a ver un cuarto del plato corresponde a los granos. Preferiblemente la mitad de los granos del día deben ser de tipo integral. Pero usted debe saber, como a mí me pasa, que generalmente nosotros llenamos el plato con muchísima cantidad de arroz o pastas o fideos. Recuerde nuevamente, solamente este cuartito corresponde a los granos. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuál es la porción de un grano? Bueno, fíjese, es el tamaño de un CD. Entonces no piense en el plato entero, sino un CD. O si no, también otra vez, media taza de granos en cocido. ¿Qué es un grano? Por ejemplo, una rebanada de pan, una tortilla de maíz tamaño pequeño o media tortilla de harina tamaño más grande pero integral o con más fibra. También media taza de arroz en cocido. O si no, también palomitas de maíz que quizá usted utiliza como un bocadito. Al final, el último plato, la última porción, corresponde un cuarto para las proteínas. Pueden ser proteínas animales o vegetales. Generalmente nosotros consumimos proteínas de origen animal como ser las carnes, pero que sean con poco contenido en grasa. El pollo sin la piel es un buen ejemplo, pero no lo haga frito. O si no, los pescados. Los pescados contienen muchísimo omega 3 que lo protege y protege a su corazón. A su vez, quizá usted desea proteínas de origen vegetal, como los frijoles que comemos tan seguido. Pero no piense solo en frijoles, sino también en las lentejas y los garbanzos, excelentes para los guisos, las ensaladas o comerlos así cocidos, no refritos, recuerde eso. Y a su vez también puede ser las almendras, las castañas o los pistachos, también una buena opción de proteínas. Otra opción de proteínas de origen vegetal son los alimentos de soja o de soya, como ser el tofu. Sé que no es muy común comerlo acá en nuestras comidas latinas, pero muy bueno para agregar a los licuados o los batidos para sus hijos, con un poquito de fruta y leche descremada. A su vez, este es el plato, pero usted aparte tiene, una cosita que me olvidé.
En el caso de las porciones de las carnes, es el tamaño de 3 onzas o el tamaño de la palma de su mano. Así de grande. Es decir, no sea excesivo con su carne y no ocupe todo el platito con la carne de res. Y acuérdese con menos grasa. Aparte del plato, usted siempre agregue una taza o una porción pequeña de lácteos descremados, como ser leche descremada, preferiblemente totalmente descremada o del 1%, o yogur descremado, o una porción pequeña de queso. Recuerde que teniendo un plato, todos tenemos un plato en casa. Es muy fácil seguir con el plato, entender las porciones y a su vez usted va a ir adelgazando y mejorando su salud para usted y para toda su familia.